Hoy vamos a hablar del segundo capítulo del Evangelio de Juan y le hemos titulado a este sermón que el Señor transforme nuestra agua en vino. El Evangelio de Juan cuenta 7 milagros, pero no les llama milagros, sino que les llama señales. Y señales son signos, son letreros que apuntan hacia algo. Las señales significan, no es que las señales o el letrero sea lo importante en sí, sino que lo importante es hacia dónde indica esa señal. Y las 7 señales que elige Juan para su evangelio tienen un propósito que es enseñarnos quién es este predicador, este profeta, este maestro, este rabí, que al final dice: soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Así que el valor de la señal, nunca nos olvidemos, es indicarnos lo que allí pasó. No es el milagro en sí, la señal en sí, sino lo que nos dice Jesús. Así que abran sus Biblias. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Comienza diciendo Juan: tercer día, al tercer día. Los que estamos estudiando en el Instituto Eclesia estamos viendo una cronología que Juan le gusta poner, sobre todo en estos primeros capítulos. Y decíamos que al tercer día podía significar el tercer día de camino desde el lugar del encuentro con Natanael y los demás discípulos hasta llegar a Caná de Galilea. Esa es una interpretación. Pero también puede significar el tercer día son los días en que se hace la boda. El primer día es domingo, el primer día de la semana. Segundo día, lunes. Y el tercer día, martes. Tradicionalmente, en la cultura judía, las bodas se hacen los días martes. Bueno, para nosotros, acá en Estados Unidos, en Chile, es el día sábado, ¿verdad? El tradicional para las bodas. Pero los judíos tomaron el día martes desde la antigüedad porque es el día de la creación, el tercer día de la creación, donde Dios dice 2 veces que era bueno lo que él estaba creando. Y por eso hoy, hasta el día de hoy, el día martes es el día de la celebración de las bodas. Por eso que Juan dice el tercer día, es decir, el día martes. Cuando nosotros, y les voy a pedir que me respondan en el chat, prepárense para responder en el chat una pregunta rápida, ¿ok? Cuando nosotros, en nuestra cultura cristiana, decimos al tercer día, ¿qué se le viene a usted a la mente? Escriba su respuesta y voy a leer algunas respuestas que usted ponga aquí en el chat. Exacto. Angie, Marcos, Alonso, la resurrección. Y Alonso dijo eso. Claro. Los cristianos pensamos, Juanito y Mirti, la resurrección al tercer día. Por eso es que cuando leemos el Evangelio de Juan nos damos cuenta que Juan es un artista, porque nos dice una cosa
Y en el fondo está tratando de que nosotros entendamos otra cosa mucho más alta, mucho más sublime. Y si nosotros leemos este capítulo pensando también en la resurrección de Jesús, lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a hablar hoy del vino. Me parece curioso porque nosotros, gran parte de nosotros que formamos parte de la iglesia, no todos, pero un buen porcentaje, quizá un tercio o la mitad de nosotros, nos criamos o venimos de iglesias evangélicas. Nosotros conocimos al Señor en iglesias evangélicas. Y el vino no es un tema muy adecuado para hablarlo en la iglesia evangélica. De hecho, mi abuelo, una de las cosas que resalta de su testimonio, que era bueno para el trago, que se emborrachaba y que el Señor lo cambió. Entonces, tradicionalmente en la iglesia evangélica, aunque no lo prohíbe la Biblia, la iglesia evangélica prohíbe tomar alcohol. Así que para mí, por muchos años, era difícil tocar este tema, y ha habido momentos en que para poder explicar esto de que el Señor transformó el agua en vino y que el Señor usó vino para la cena, hay muchos teólogos, especialmente en Estados Unidos, porque también Estados Unidos sigue esa tradición de no al vino, para decir que el vino realmente es jugo de uva que no tiene alcohol, lo cual no corresponde a la palabra que está ahí en griego. Y yo recuerdo, ¿no? un familiar, un tío pastor, que él una vez me dijo: si yo sé que en una fiesta hay vino o en una boda hay vino, yo no voy. Si solamente me entero que hay vino, no voy, por mi testimonio como cristiano, etc. Bueno, respetamos a los hermanos que no toman vino o que no van a fiestas donde hay alcohol, lo respetamos. Y yo diría, ya en un tono más chistoso, Jesucristo convirtió el agua en vino y los evangélicos logramos convertir el vino en agua. Hicimos el milagro al revés. Ya no nos servimos vino sino juguito nomás, ¿verdad? Pero lo que habla aquí es vino de 11,5 grados seguramente, es vino, un vino nuevo, un vino rico, un vino que da alegría, que trae bendición. Y Jesús va a esta fiesta y no va solo, va con Andrés, Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Natanael, más él, son 7, más sus hermanos, que son varios, más su madre. Para este tiempo lo más probable es que José ya había fallecido, su padrastro. Va con un grupo grande y llega a esta ceremonia donde fue invitado. Nuestras ceremonias son la ceremonia y luego la recepción, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que en nuestra cultura ya está la gente en la recepción y los novios desaparecen porque se van al patio o a algún lugar a tomarse las fotos, y uno tiene que esperar, ¿no?, que lleguen los novios y ya empieza la fiesta, empiezan a comer. En los tiempos de Cristo la costumbre era que los novios desaparecían, pero desaparecían y se metían a una carpa, y en esa carpa ellos consumaban el matrimonio y la gente tenía que esperar, a veces poco tiempo, otras veces bastante tiempo, ya cuando salían los novios consumado el matrimonio, y allí ya comenzaba la fiesta. Mire, hoy yo lo que podría como asimilar a esas culturas antiguas de que habla de la desvirginización, es cuando el hombre le quita la liga de la pierna. Es como un simbolismo de eso que hacían los judíos, que los novios se iban a la carpa a consumar el matrimonio. Y luego comenzaba la fiesta, que duraba varios días. La cultura oriental se basa en el honor y la vergüenza. Más que en cualquier otra cosa, el honor tiene que ser muy bien cuidado y no tiene que haber acusaciones ni vergüenza. Así que imagínense, en esta fiesta, en el medio de la fiesta, se acaba el vino. Y eso es una deshonra muy grande, porque la fiesta duraba varios días. La gente se tendría que ir, se acabó el vino, se tendría que haber ido y se iría hablando mal de esa familia por muchos años. De allí que la madre de Jesús hace un comentario a su hijo mayor, pero no es como forzándolo a hacer algo, sino como una preocupación, como una observación. Le dice a su hijo: se les acabó el vino.
Qué lástima, ¿no? Qué tragedia, se les acabó el vino. Ahora vamos a ir a la respuesta de Jesús, que en griego está como un poco difícil de entender y traducirla al castellano o al inglés o a otros idiomas, porque pareciera, y así se ha traducido en nuestras Biblias, que Jesús está como diciéndole a María, no me moleste, o sea, ¿para qué me metes en esto? Este no es mi problema. Y la trata de mujer. Ahora, la palabra mujer era una palabra en aquel tiempo respetuosa para las madres. Las Biblias modernas han traducido madre, no me insista. Pero fíjense que hay algunos teólogos que dicen que esas palabras en griego, literalmente se las voy a leer, en griego dice, ¿qué es esto para ti y para mí? En tono de pregunta, ¿qué es esto para ti y para mí? Se puede entender también como diciendo, eso no es nada para ti ni para mí, esto es, como decimos en Chile, papita, esto es fácil. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para ti y para mí? Y luego agrega, mi hora no ha llegado. Nosotros pensamos que María lo estaba presionando a hacer un milagro y es posible que Jesús diga, todavía tengo tiempo, mi hora no ha llegado de morir en la cruz, de ir a Jerusalén, de sufrir. Por lo tanto, tengo tiempo, puedo hacerlo. Esa es una nueva interpretación muy novedosa que yo recibí hace poco. Jesús, en este caso, no está diciendo, esto no es mi problema. En el fondo Jesús estaría diciendo, esto no es problema, lo puedo solucionar. María no sabe realmente qué hará Jesús, pero le dice a la gente, hagan todo lo que Él les vaya a decir. Habían 6 tinajas, 50 litros cada uno, contenían agua. Dice Jesús, llénenlo de agua que se usaba para bautismo, mitzvahs, bautismo, o sea, la gente iba y se sumergía varias veces a la semana en unas piscinitas con escalones y esa agua se usaba para llenar la piscina. Era para ritos religiosos, abluciones, purificaciones de los judíos. Imagínense, 300 litros que se usaba durante la semana. Y Jesús le dice a los servidores, a los empleados de la fiesta, allí le dice, llenen estas tinajas. ¿Se imaginan ustedes lo que pensaron estos sirvientes? Estas tinajas se llenan para hacer abluciones religiosas. Y habrán dicho, ya llegó este aguafiesta, llegó este religioso, llegó este canuto, ya llegó este fanático, este fundamentalista, y nos hace llenar estas tinajas de agua, porque va a empezar con sus ritos, con sus abluciones y todo eso. Eso yo creo que pensaron estos sirvientes. Y luego de ser llenadas, le dice, saquen con un vaso lo que hay en las tinajas y llévenlo mi Biblia dice, catador, el especialista en vino. Y este se sorprende porque es un vino exquisito y va donde el novio y le dice, oye, la costumbre es poner el peor vino al final, ya cuando la gente está media borracha, pero tú has puesto el mejor vino, lo has sacado al final. Esta pequeña boda, en un pequeño pueblo, está a punto de fracasar. Y Jesús la transforma y manifiesta su gloria, dice Juan. Su gloria, su peso, su belleza. La manifiesta. Ahora usted, al leer esta historia, ¿acaso usted no encuentra que es una historia bonita? ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Una boda, una fiesta, el vino, el ambiente tan bonito. Es manifestar la gloria, la belleza de Dios en una historia como esta. Porque las demás señales que Juan relata siempre están relacionadas, las otras 6 señales, con peligro, con hambre, con muerte, resucita a Lázaro, el peligro de la tempestad en el mar, o sanan enfermos. Y aquí Jesús no está echando fuera demonios ni sanando enfermos, sencillamente está ayudando a que la fiesta continúe. Ese es el propósito de este milagro. Hablando del vino, el vino en el Antiguo Testamento es un símbolo de la bendición y de la abundancia de Dios, porque si hay buen clima, si hay buena tierra y se cultivan buenas parras y se cosecha buena uva, se produce buen vino y es símbolo de que Dios está bendiciendo la tierra.
Y cuando faltaba el vino era porque había sequía, porque faltaba el agua, porque había guerra, porque no habían trabajadores para poder cultivar las viñas. Y en el Antiguo Testamento se toma el vino como también una manera de ejemplificar la bendición cuando venga el Mesías. Por ejemplo, Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. 3:18 de Joel. Los montes destilarán mosto. Mosto es el vino, pero vino dulce. Y eso dice el profeta, que en el futuro, en la gloria venidera con el Mesías, la tierra sería bendecida. E Isaías dice en el 25:6, el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Habrá los manjares más suculentos y los vinos más refinados. Esta es la anticipación profética. El reino de Dios ha llegado. Cuando Jesús convierte el agua en vino, en el fondo está diciendo, llegué, aquí estoy, el reino está aquí, el Mesías ha llegado. Ahí Juan escribe estas palabras del catador, dice, había vino bueno, sí, el vino que serviste, pero has guardado el mejor vino para el final. Es una frase que tiene mucho significado también espiritual. Dios quiere que nuestra agua insípida de nuestra existencia se transforme en un vino especial, bueno, caro, de calidad. Y la vida tiene que ser así. Quizá al principio hay mucha insipidez, pero a medida que uno va creciendo, madurando y envejeciendo, uno no debería llegar a ser un viejo amargado, una vieja amargada, enojona, siempre quejándose de todo lo que nos pasó en la vida, siempre criticando que los tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que el plan de Dios es totalmente al revés. El plan de Dios es que nosotros, a pesar de lo que pasemos en la vida, las enfermedades, las tribulaciones, las muertes, nosotros vayamos madurando y que nuestra agua se vaya transformando al final de nuestra existencia. Yo estoy hablando de los 60 para arriba, que estemos en un ambiente hermoso, en que estamos contentos y que estamos notando que nuestra agua se está transformando en vino, en un vino bueno, en un vino rico, dejándolo, dice él, para el final de nuestra existencia. Lo que escribe Juan son semillas de metáforas para que nosotros, los que leemos más adelante, 2000 años después, podamos entender el significado de esta señal que Jesús está haciendo. ¿Cuál es la señal? Jesús es el novio. En tiempos pasados, Israel había experimentado esta boda con Dios, esta alegría con Dios, y había buen vino en los tiempos de Moisés, cuando estaban bendecidos, veían milagros en el desierto, les dio el tabernáculo, la Torá, las leyes, y todo eso ellos lo disfrutaban, era como un vino bueno. Y luego en los tiempos de David, imagínense David, el dulce cantor de Israel, los salmos, la alegría, el templo y todo eso eran buen vino, pero vino de venir, no vino de beber, vino la cautividad. Y la cautividad les arrasó y se acabó el vino, se transformó todo en agua insípida. Y ahora viene Jesús, y Jesús aparece y les convierte el agua en vino. Dice Juan, invitaron a Jesús a la boda. Y esa es la clave también de este mensaje. Invita a Jesús a tu vida, a tu boda, a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, a tu existencia. Invita a Jesús, porque cuando Él venga a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, las cosas van a cambiar. Las cosas se van a transformar porque Jesús, donde entra, transforma toda nuestra existencia. Pero cuando invites a Jesús, no lo invites diciéndole lo que tiene que hacer. Yo creo que una de las cosas que a Jesús no le gusta es que le den la agenda. Señor, te voy a servir, pero sáname. Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero me tienes que dar trabajo. Señor, yo voy a dar diezmo, pero antes de eso tú tienes que darme un trabajo que gane 2 millones de pesos. Señor, yo esto y tú aquello. Es mejor que hagamos lo que dice María. Hagan todo lo que Él les diga.
Jesús no va a hacer todo lo que tú le digas. El cristiano va a hacer lo que Él dice para nuestras vidas. El reino de Dios, entonces, en vez de ser ceremonias religiosas, como los judíos repetidas una y otra vez, como esos mitzvahs que se llaman, esas abluciones, con Cristo se transforma en una cena. No son ceremonias. La relación con Cristo es un banquete, una cena, una comida llena de alegría y de bendición, un tiempo de beber y de comer con los amigos sin nada que preocuparse. Tú sabes que eres bienvenido allí cuando te invitan a una cena o a una comida. Tener comunión con Dios no significa bañarse todos los días y aún así sentirse sucio. Hay muchos que hacen eso, van a la iglesia, tratan de cumplir, hacen obras, manifiestan muchas cosas religiosamente, creyendo que así van a ganarse el cielo o el amor de Dios. Y al final del día se siguen sintiendo amargados y sucios. Tener comunión con Dios es sentarse a la mesa con tu mejor amigo y disfrutar buena comida y buena bebida. En eso consiste la relación con Dios. La pregunta entonces no es, ¿soy lo suficientemente puro? ¿Soy lo suficientemente limpio para estar con Dios? ¿Soy lo suficientemente kosher? ¿Soy lo suficientemente santo para poder ir a la iglesia o ser cristiano? Ahora la pregunta no debe ser esa. La pregunta a la cual debemos responder es esta. ¿Quieres sentarte a la mesa con el Señor? Sencillamente. Porque el Señor no te pregunta cómo eres, cómo estás, cuán santo, cuán puro, cuán kosher. Sencillamente te dice, ven, siéntate conmigo a la mesa. Bienvenido, eres aceptado, ven tal cual eres. Y a todos nos ha pasado. Y es el mensaje de este capítulo 2 de Juan. Que Jesús transforme nuestra agua en vino. Y este relato toma mayor importancia cuando seguimos leyendo el capítulo. Fíjense que el capítulo sigue con una historia, y aquí otra vez Juan es un genio para poner primero la historia de la conversión del agua en vino y luego pone la historia de cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. No es a propósito que él lo puso allí al lado de la boda. No es que Juan juntó historias y las puso. Mire, todo tiene un propósito. El martes pasado estábamos hablando acerca de que la expulsión de los mercaderes del templo Jesús, según los otros evangelios, la hizo cerca de su crucifixión. De hecho, fue el lunes antes de ser crucificado, según los otros evangelios. ¿Por qué Juan entonces la pone al principio de su ministerio? La respuesta que les puedo dar es que Juan no está escribiendo cronológicamente su evangelio, sino que lo está escribiendo teológicamente. Está poniendo estos eventos de una manera que podamos entender lo que él nos quiere decir teológicamente. Y si puso la expulsión de los mercaderes del templo al lado de las bodas, en donde multiplicó el Señor, en donde el Señor transformó el agua en vino, tiene un significado. Tengan en mente, convertir el agua en vino y protestar en el templo. Vamos a hablar del templo. Los saduceos y herodianos consideraban el templo como el centro de la vida de Israel. Y Jesús va al templo y expulsa a los mercaderes. Y después, ya hemos visto esa historia muy conocida, vienen a hablar con Jesús y dicen, ya que haces estas cosas, ya que te atreves a hacer lo que hiciste aquí en los patios del templo, ¿qué señal, dice? ¿Qué señal haces? Y Jesús les responde, esta es la señal. Destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Ok, la campanita otra vez. La campanita de la mente. 3 días. Al tercer día. Comienza el capítulo diciendo, al tercer día. Nosotros como cristianos sabemos que al tercer día Jesucristo resucitó. Y ahora Jesús dice, destruyan el templo y en 3 días lo reedificaré. ¿A qué se refería? Y el mismo Juan dice, a él mismo. Se refería a él cuando iba a morir y cuando iba a resucitar y se iba a presentar ahora él como el templo de Dios. Este templo
el templo de Herodes, muy bonito, muy funcional, muy atractivo, este templo dejaba de tener el propósito inicial y ahora el propósito de ese templo se trasladaba al cuerpo de Cristo, al cuerpo resucitado de Cristo. Reemplazaba el templo con su cuerpo. Así que, queridos, ya no es un lugar, ya no es un templo, ya no es una casa, ya no es un salón donde tenemos que ir. Es una mesa y un banquete donde vemos y contemplamos y comemos el cuerpo de Cristo. Ahora, el templo de Jerusalén tenía un lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Luego tenía un lugar santo donde diariamente entraba en la mañana y en la tarde un sacerdote a ofrecer incienso y oraciones. Luego tenía un patio donde se hacían los sacrificios y ahí solamente estaban los sacerdotes y un poquito más afuera los levitas que cantaban y uno que otro hombre judío podía venir a la ceremonia. Luego venía un sector donde estaban los hombres judíos y más allá, detrás de unas rejas, las mujeres, no cualquier mujer, las mujeres judías. Y después en los patios exteriores podían ir los gentiles, los que no eran judíos. Había muchas barreras en el templo de los judíos. Y entonces lo que nosotros entendemos de esto es que cuando Cristo se hace el templo, el día que Él murió, se recuerdan que dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abre el camino. Y ya dice Pablo, no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, sino que ahora somos todos uno. En Cristo Jesús se abre la puerta, entramos en Cristo y disfrutamos el reino de Dios. Ahora la iglesia, y de ahí nos incluimos nosotros como iglesia. La iglesia tiene la tendencia a ser un templo con reglas. Las organizaciones religiosas tengan el nombre que tengan. Cuando se junta un grupo, se hace iglesia, nosotros tenemos la tendencia a estructurarnos con reglas. Ordenación, los pastores tenemos que ser ordenados. Empezamos a poner reglas, ceremonias. Las ceremonias tienen que ser de cierta manera y no deben hacerse de esta otra manera porque tiene que ser bien establecido. Las mujeres, por ejemplo, en ciertas iglesias no pueden hacer esto o aquello. Empezamos a poner reglas, a estructurarnos. Pero en Cristo somos unos y venimos al reino de Dios a disfrutar no de reglas, sino de la presencia del vino nuevo en nuestras vidas. Jesús es el templo. Y si estamos en Cristo, estamos dentro del templo donde Dios habita, nos habita y nosotros lo habitamos a Él. El cuerpo de Cristo fue crucificado y puesto en la tumba que luego resucitó. Ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que ascendió a los cielos. Luego tenemos el pan que comemos en la comunión. Dice Pablo, ¿acaso no es ese pan la comunión con el cuerpo de Cristo y la copa que bendecimos? ¿Acaso dice él en forma retórica, no es esa copa, ese vino que nosotros bebemos, la comunión con la sangre de Cristo? Así que estamos hablando del cuerpo físico, material de Jesús, que ascendió a los cielos, que estuvo aquí en la tierra, que resucitó y se transformó en un cuerpo resucitado que está en el cielo. Luego hablamos del pan y del vino, que es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero luego en la Biblia se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 3 cuerpos y aún así un solo cuerpo. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y aún así un solo Dios. Y mira, aquí está lo interesante. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo porque somos la iglesia. Y cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa que son el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos comunión con el cuerpo místico de Cristo elevado, sublime, que volverá un día en las nubes en su segunda venida. ¿Ven ustedes la relación? Si nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, separamos, ponemos una barrera, limitamos esta relación con Cristo, no tomamos la cena o la tomamos indignamente, o no discernimos qué significa el pan y qué significa la copa,
y pensamos de Cristo de una manera que no es bíblica y teológicamente sana, entonces nos estamos desviando. Nos estamos entrando en una religión, en una filosofía, en una estructura que no es sana. Vuelvo a repetir, Cristo, el cuerpo de Cristo, el que fue llevado a la cruz, que fue metido en la tumba y que al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos y que esperamos su venida gloriosa, ese es el cuerpo de Cristo. Pero Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuando toma la copa y el pan. Y luego nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. La manera en que nosotros nos nutrimos de Cristo, la manera que y esto es misterio, esto es misterioso y es glorioso, la manera que nosotros somos lo que comemos es cada domingo comiendo del pan y bebiendo de la copa, que es la comunión de la iglesia con el cuerpo de Cristo en esta ceremonia que, si bien es cierto, no tiene nada de mágico y de supersticioso, de una manera misteriosa, de una manera sobrenatural, Jesucristo se hace presente para nutrirnos y para transformar nuestra agua insípida en un vino que nos dure de domingo a domingo. Entiendo yo que el simbolismo del vino en la Biblia es la alegría, es la compañía, es el deleite, es algo muy bonito y muy profundo, porque, bueno, usted va al supermercado, a la botillería y se compra una botella de vino y se la lleva a la casa, pero eso, ahí hay un proceso mucho más profundo, que está involucrado Dios, la naturaleza, está involucrado el ser humano, está involucrado la gracia de Dios incluso, está involucrada la economía, está involucrada también la justicia y la injusticia social. Todo está involucrado en la fabricación de esa botella de vino. Y uno tiene que ver esto porque más encima para nosotros los cristianos, cuando venimos a la cena y esa botella de vino le echamos en un vaso para participar de la comunión, ya salta de la naturaleza, de la parra, del riego, de la vendimia, de la hechura misma del vino y de la envejecimiento y de la embotellación y del transporte en las carreteras y del sobreprecio en los supermercados y del IVA y del impuesto y de la ecología y de todo eso. Y cuando llega finalmente a nuestra casa, claro, llega con un trasfondo muy, muy amplio. Y más encima nosotros los cristianos tomamos eso y lo consagramos como un símbolo de esa unión que nosotros tenemos, en donde Cristo transformó nuestra agua. Fíjese, el agua, va a caer agüita en Santiago esta semana. Piense en esto, esa agua que Dios va a enviar, alguna parra en algún viñedo la va a absorber, la va a tomar en sus raíces, la va a poner en su tronco, la va a empujar hacia las ramas, y esa agua que Dios envió del cielo la transforma en vino, porque al final se hace uva y la uva se hace jugo y el jugo se fermenta, se embotella y después llega a nosotros. Dios transforma el agua en vino al menos una vez al año en todo el mundo. Aquí nomás le aceleró el proceso en el capítulo 2 de Juan. Y esa es la bendición que nosotros cuando venimos a la cena debemos considerar. Y luego nos traspasamos nosotros al área espiritual y decimos, Señor, que el agua insípida de mi vida, tú la transformes en el vino embriagador de tu presencia. Y transfórmame. Oremos, hermanos, para pedirle al Señor eso de todo corazón. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, a pedirte ese milagro diario, que cada día, Señor, nuestras insipideces las traigamos a ti para que tú las transformes en una vida con sabor agradable y bueno. La insipidez en un vino bueno, fresco y de buena calidad. Transforma nuestras vidas, Señor, a medida que vamos envejeciendo o madurando o creciendo, que cada día, Señor, como dice tu palabra, vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, que ya no seamos como niños espirituales, sino que vayamos creciendo a la madurez, a la imagen de tu Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. A Él le damos la gloria, la alabanza, los imperios le pertenecen a Él, el universo le pertenece a Él, y nosotros con toda humildad nos postramos a sus pies en reverencia y en honor a su nombre. Gracias, Padre, por darnos esta palabra y ayúdanos ahora, esta semana, a vivirla y a experimentarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.